es importante que ustedes sepan que la demanda no es estática. La demanda es dinámica, es decir, tiene movimiento. Lo mismo que la oferta. ¿Qué significa que tiene movimiento? Significa que las demás variables, no solamente el precio, sino las variables que yo llamo variables secundarias, eh, también generan una afectación importante dentro de la demanda. Es decir, si uno fuera un consumidor consciente, que para que no nos digamos mentiras, no lo somos, prueba de que no somos consumidores conscientes, es que tengo un estudiante que está matriculado, pagó casi 5 millones de semestre y nunca fue a clase. Esa es la muestra de un consumidor no consciente. Entonces, como somos consumidores no conscientes, no nos damos cuenta que cuando vamos a consumir, por nuestra cabeza, para la toma de decisiones, pasan estas variables. ¿Por qué? Porque lo primero que yo indago es el precio, listo. El precio se acomoda a mis necesidades y a mi ingreso, ¿sí o no? En el tema del ingreso, nosotros deberíamos hacer inclusive hay un análisis un poco más profundo, que no es de este curso, yo creo que es más un análisis de vida, y es que el ingreso no es todo lo que tenemos en el bolsillo, porque es que uno en el bolsillo puede tener una chequera, puede tener una tarjeta de crédito, y eso no es un ingreso, eso es un préstamo. Entonces no podemos confundir ingreso con préstamo. Ingreso es lo que ya es mío, que ya me lo puedo gastar y que no lo voy a deber en ninguna parte. Entonces, que puedo disponer de él como yo quiera. Entonces, cuando yo comparo el precio con el ingreso, yo puedo decir, sí, se acomoda o no se acomoda, puedo comprarlo o no puedo comprarlo. Cuando ya uno identifica que puede comprarlo, uno dice, bueno, pero me gusta o no me gusta. Hay mucha gente que compra cosas que no le gustan, simplemente por cualquier otra razón, por darle gusto a alguien, por cualquier cosa psicológica, que no vamos a profundizar acá. Pero uno pensaría que uno debe comprar es únicamente lo que le gusta, lo que lo hace sentir a uno bien o cómodo. Ahora, cuando ya uno identifica si el bien le gusta o no, para uno tomar una decisión de compra, uno podría mirar, digo podría porque mucha gente no lo hace, uno podría mirar los bienes relacionados. ¿Cuáles son los bienes relacionados? Los sustitutos. Si yo tengo un sustituto cercano que me puede generar una satisfacción y una utilidad del bien similar a la del bien principal y que probablemente la pueda comprar con menor ingreso, lo que me va a permitir consumir más bienes y servicios, yo debería hacerlo. Pero esto en la vida real no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque a muchas personas no le interesa el bien, sino la marca. Cuando a usted le interesa el bien, la marca no es importante. Cuando a usted le interesa el bien, no le interesa la foto que se va a tomar con el bien, sino el beneficio y la satisfacción que el bien le va a prestar. Por ejemplo, en una marca de un carro, en una marca de un celular, en una marca de un aparato electrónico, en una marca de ropa, de unos zapatos, de lo que sea, de una correa, por ejemplo. Yo conocí alguna vez a alguien que como que se iba a comprar en Europa una correa que valía algo así como 200 euros. 200 euros son 1.200.000. Pues yo no sé qué satisfacción le puede dar a usted una correa de 1.200.000 si usted tiene que montar en bus de Bellanita. Entonces yo a eso pues no le veo lógica, pero bueno, no falta. Bueno, y el bus puede ser de donde sea. Pero pues yo no pues yo no necesito una correa de 1.200.000 pues para cogerme los blue jeans. Eso sí lo tengo absolutamente claro. Yo con 1.200.000 me compro otra cosa, una cosa que a mí me parezca mucho más satisfactoria. Yo no sé qué beneficio pueda prestar una correa, me declaro ignorante ahí. Entonces, hay gente que no utiliza los sustitutos. Hay correas finas que le pueden prestar mucha utilidad, que valen 40, 50.000 pesos en Bell, no sé. Entonces, con 1.200.000, pues yo compraría algo así como 24 correas, por ejemplo, y me vestiría yo y otras 23 personas. Lo mismo pasa con los complementarios. Hay gente que compra bienes que son complementarios y que no los pueden complementar porque no estaban al alcance de su mano realmente.
y lo que hicieron fue comprarlo, no sé por qué, pero lo compraron, por ejemplo, a un iPhone sin plan de datos. Eso no tiene ningún sentido. Dentro de la lógica económica no tiene sentido un iPhone sin minutos. No tiene sentido, por ejemplo, un computador de 8 o 10 millones si usted tiene que llevarlo en un bus arriesgando a que se lo roben. Uno compra un computador de 8 o 10 millones de pesos cuando uno tiene un carro donde meterlo por lo menos. Pues que no sea tan sensible al asunto. Entonces, como dice el cuento, el que tiene para el whisky tiene para el hielo, ¿cierto? Eso es un complementario. Yo compro esto porque tengo con qué mantenerlo. Entonces, yo compro un carro cuando tengo con qué mantenerlo. Yo hago un viaje cuando eso no va en detrimento de mi calidad de vida. Entonces, yo voy al viaje bien. ¿Con qué? Con el hospedaje, con la alimentación. Entonces, cuando la gente empieza a entender que el acto de consumir o el acto de ofrecer tiene una relación importante con otras variables, se va dando cuenta que esas dos situaciones, la oferta y la demanda, no son estáticas, son dinámicas, es decir, tienen movimiento. ¿Y qué significa que tengan movimiento? Que el cambio en alguna de esas variables va a generar un impacto de tal manera que usted se dará cuenta si frente a esa variable ese bien o la decisión que usted va a tomar con respecto a ese bien es sensible o es insensible. Por ejemplo, si usted tiene que tomar medicamento de alto costo para una enfermedad huérfana, entonces usted ahí no tiene mucha decisión. ¿Por qué? Porque a nadie le importa si a usted le gustan las pastillas. Usted está enfermo y tiene que tomarse el medicamento. A nadie le importa si usted tiene el ingreso para comprarlo o no. Usted debe tomar el medicamento porque es para salvaguardar su vida. A nadie le importa si el precio de ese medicamento es alto o es bajo, porque hay que tomarlo. Nadie se pregunta si hay algún sustituto para ese medicamento, porque hay que comprarlo porque es para la vida. Ahí tampoco funcionan las expectativas del mercado ni el número de compradores, porque es un bien que usted tendría que consumir sí o sí. Ese tipo de bienes que son estáticos, que la relación con las variables, ya sea la principal o las secundarias, no es una relación directa ni una relación estrecha, son bienes que nosotros vamos a llamar bienes inelásticos, son bienes que no tienen movimiento, que no tienen elasticidad, que no cambian, que no reaccionan cuando una de las variables, sea principal o secundaria, cambia. Entonces uno no puede decir, no, es que yo voy a consumir la medicación porque bajó de precio. No, 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 el medicamento no se consume por eso. El medicamento se consume porque usted necesita sanarse. Uno no dice, por ejemplo, voy a echarle combustible al vehículo porque el combustible está más barato. No. Uno le echa combustible al vehículo porque primero tiene un vehículo que funciona con combustible. Es un bien complementario. Segundo, su consumo de combustible no depende de que sea alto o de que sea caro. Su necesidad de transporte no depende del precio del combustible, sino que usted se debe transportar como quiera que sea, y si tiene carro, pues en el carro. Entonces uno diría, bueno, la reacción en mi consumo de vehículo y de combustible con respecto al precio, ya sea del combustible o de los mismos vehículos, pues uno podría decir allí que la relación es una relación que no impacta. Es decir, yo tengo que seguir comprando gasolina porque si no el carro se daña, si no le echo combustible. Entonces podemos estar hablando de que la gasolina es un bien de tendencia inelástica, pero también hay bienes que uno puede intercambiar muy fácil. Por ejemplo, una ida a cine. Si a usted le parece que una boleta de cine de 20.000 pesos es muy cara, pues usted no va a cine, usted hace otra cosa. Para divertirse, usted puede sustituir cine por dar un paseo. Usted puede sustituir cine por una película en su casa. Usted puede sustituir las crispetas más caras del mundo del cine, pues por las crispetas de su casa. Y los puede asumir como sustitutos que le van a generar finalmente el mismo bienestar. En ese orden de ideas, uno podría decir que los bienes que me generan diversión son bienes que son elásticos, que tienen movimiento y que reaccionan ante una variación de cualquiera de sus variables, ya sea la principal o la secundaria. Entonces son bienes que cuando el precio cambia, pues la reacción de consumo va a cambiar. O cuando cambia el ingreso, es decir, si tengo más dinero, pues puede ser que vaya más a cine. O si tengo menos dinero, pues voy menos.
pero no es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la sal. En una casa, en una familia o en un restaurante, la sal se consume per se, es decir, siempre vamos a consumir la misma sal. Uno nunca dice, no, esa sal está muy barata, échele más. No. ¿Por qué? Porque la sal tiene una destinación particular y su consumo no depende del precio que ella nos esté ofreciendo. Estamos hablando de que la sal puede ser inelástica y que los demás, otros ejemplos que he puesto como el combustible, como el cine y las crispetas, por ejemplo, además de ser complementarios, pues pueden ser también elásticos porque tienen un impacto mayor. Entonces aquí, como para que vayamos entendiendo, la elasticidad es una medida, es un número realmente. Y como medida, pues hay que medirlo y se mide a través de una serie de fórmulas dependiendo de la información que nos suministren en el problema. La elasticidad es un concepto con el que hay que vivir de ahora en adelante, que uno debe tener muy presente siempre para la toma de decisiones de oferta y de demanda. De la elasticidad es una medida, es un número que me permite comprender la sensibilidad de la cantidad demandada, que ya saben qué es, y de la cantidad ofrecida, que también lo conocen, cuando cambia o su variable principal, que es el precio, o las variables secundarias. Digamos que esa es la definición que tenemos de elasticidad. Ahora, cuando yo voy a medir la elasticidad, esa medición de la elasticidad, yo la puedo medir con respecto a todas las variables, lo que significa que la elasticidad más importante con la que nos vamos a encontrar es la elasticidad precio, no solamente de la oferta, sino también de la demanda. Entonces, ¿cómo cambia la oferta o cómo cambia la demanda cuando cambia el precio de mis bienes? Obviamente, por la ley de la demanda, si el precio aumenta, pues yo voy a querer consumir menos. Pero ¿cuánto menos? ¿En qué porcentaje menos? Esa es la elasticidad. Cuando el precio de mi bien baja, del bien que voy a consumir baja, obviamente voy a quererlo consumir más. ¿Qué nos va a responder a nosotros? Esa es la ley de la demanda, repito. ¿Qué nos va a contestar a nosotros la elasticidad? La elasticidad nos va a responder en qué porcentaje esa disminución de precio va a estimular o a incentivar mi consumo de ese bien que voy a demandar. Entonces, cuando se haga la medición, dependiendo del tipo de bien que se vaya a demandar o a ofrecer, digamos, voy a poder obtener 3 respuestas. Si cuando el precio de un bien varía, el impacto en la oferta o en la demanda es muy alto, mayor que la variación del precio mismo, estaría hablando de que ese bien es elástico, es sensible a la variación del precio. Si cuando el precio de un bien varía, ya sea para su oferta o para la demanda, y la variación en la oferta o en la demanda es en la misma proporción en la cual varió el precio, podríamos estar hablando de una elasticidad unitaria. Es decir, ni varía tanto para ser muy elástico, ni varía poco para ser inelástico. Varía en el mismo sentido, por lo tanto estaríamos hablando de un bien de elasticidad unitaria. Ahora, si el precio varía para oferta y para demanda y la cantidad reacciona en su variación en una cantidad mucho menor a lo que pudo haber variado el precio, estamos hablando de bienes inelásticos, es decir, bienes que varían muy poco, bienes que son de característica insensible, que no reaccionan ante la variación en el precio. Yo acá hice un ejemplo en este documento de Word que dice más o menos lo siguiente. Si consumimos normalmente 4 entradas a cine al mes y el precio aumenta en un 50% y yo reduzco mi consumo de cine en una proporción mayor, es decir, si el precio aumenta en un 50% y yo dejo de ir 4 veces al cine para ir solamente una vez, o sea que mi disminución fue superior al 50%, porque el 50% serían 2 entradas a cine.
Si mi disminución fuera solamente ir una vez al cine, o sea, lo disminuyo casi todo, estaríamos hablando de que para mí el cine es elástico. Es muy sensible al precio y yo lo puedo sustituir fácilmente y hago otra cosa. Asimismo, si en vez de reducirme en 3 idas a cine, lo reduzco a 2 idas a cine, estamos hablando de que voy a ir a cine 2 veces, entonces la elasticidad es unitaria porque hubo un aumento en el precio del 50 y una reducción en la cantidad también del 50. Si por el contrario, cuando el precio aumenta en un 50, yo reduzco mi consumo de cine solo en un 25, estoy diciendo que el impacto del precio al cine es muy inferior a la variación en el precio. Por lo tanto, ese cine para mí es inelástico. O sea que así cambié de precio, yo voy a seguir yendo reiteradas veces a cine. Entonces, acá en el ejemplo dice, quien no varía su consumo, tiene un consumo por el cine inelástico. Aquí la demanda de cine es inelástica. Aquí el ingreso del oferente aumenta. ¿Por qué? Porque si yo aumento, si a mí me aumentan el precio para entrar a cine y yo sigo yendo igual, como si nada hubiera pasado, el dueño de cine, o sea, el oferente, va a recibir más dinero. Entonces podemos decir que para los bienes inelásticos, pero estén tomando nota, la relación entre el precio del bien inelástico y el ingreso de quien ofrece el bien es directa. Es decir, cuando un bien es inelástico y el precio aumenta, el ingreso de quien lo ofrece también aumenta. Entonces, aquí tenemos las 3 medidas de la elasticidad y tenemos la relación con el ingreso para el bien inelástico. Cuando el bien es de elasticidad unitaria, es decir, la variación es la misma, teniendo en cuenta esta información que tengo aquí, ¿qué pasaría con el ingreso del oferente? Entonces, la elasticidad unitaria, ¿qué me dice? Me dice, si yo voy a consumir un bien que aumentó en un 50% el precio y yo lo voy a disminuir en un 50%, el ingreso del oferente no varía. ¿Por qué? Porque lo que aumentó en precio lo va a perder en demanda. Y al perderlo en demanda, pues compensa. Entonces, aquí el ingreso del oferente no varía. Cuando estamos hablando de elasticidad unitaria. Cuando estamos hablando de un bien elástico, sigamos hablando del cine, que es el ejemplo. El precio del cine me lo aumentaron en un 50% y yo decido dejar de ir a cine. Es decir, de 4 veces que iba voy a ir solamente una. Ahí me estoy enfrentando a un bien elástico. ¿Qué pasa con los ingresos del oferente cuando el bien es elástico? Entonces, se aumenta el precio, yo dejo de ir. El ingreso del oferente tendrá que disminuir. Entonces, ¿qué moraleja me queda aquí? Que cuando uno es consumidor, uno tiene que tener claro qué tipo de bien le están ofreciendo para saber si es elástico, inelástico o de elasticidad unitaria para uno. Y el oferente debe saber qué tipo de bien tiene para saber qué efecto le va a generar en sus ingresos un cambio en el precio. O sea que los precios, muchachos, no se suben así, sin más ni más, sino que eso tiene una razón. Y la razón es cómo me va a afectar eso finalmente los ingresos. Entonces es muy claro, hay que ser muy claros en que se tiene que tener
identificado el tipo de elasticidad del bien que voy a consumir o del bien que voy a ofrecer. Otro ejemplo, hablemos del último iPhone. El último iPhone es un producto que genera mucha expectativa para que la gente lo compre rápidamente y no alcance a darse cuenta que es un bien que podría ser elástico y que podría tener un sustituto cercano que le permitiera no pagar ese dineral por una cosa que tiene otra que lo pueda sustituir. Las personas que lo compran sin pensar están asumiendo un producto que para muchos es elástico, como por ejemplo para mí, lo están asumiendo como un inelástico. Eso hace entonces que una empresa como Apple, con pocas unidades de un celular, pueda conseguir los mismos ingresos que conseguiría una empresa cualquiera vendiendo un montón, casi 4 o 5 veces más de unidades de un producto sustituto. ¿Por qué? Porque el que compró el iPhone lo compró como un bien de lujo y ahí no hay ninguna reflexión que valga. Entonces, esto con respecto a las medidas de la elasticidad y la relación con el ingreso. Voy a cambiar la imagen. Listo. Entonces les decía, la elasticidad se mide como elástica, inelástica e unitaria. Y que nos vamos a encontrar elasticidad con respecto al precio. En el caso de la demanda, nos vamos a encontrar adicionalmente elasticidad con respecto al ingreso. En la oferta no, porque el ingreso no es una variable de la oferta. El ingreso es una variable de la demanda, por eso ustedes deben de tener claro cuáles son las variables secundarias. O sea, tener el cuadrito resumen que hay en el documento, pues muy claro o si no a la mano. Pero si lo va a tener a la mano ahora, debe tener a la mano para el resto de la vida porque lo necesita para hacer análisis. Otras variables con las que se hace análisis en la demanda, lo que se conoce como la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada, muchachos, es la elasticidad de los bienes relacionados. Que habíamos dicho que en la demanda los bienes relacionados son los sustitutos y los complementarios. Estos son los 3 tipos de elasticidad más comunes que nos vamos a encontrar en la demanda. En la oferta nos vamos a encontrar la elasticidad del precio, porque el precio, como lo dijimos la clase pasada, es una variable tanto de oferta como de demanda. Otras elasticidades que nos podemos encontrar en la oferta con respecto a los costos de producción, con respecto a la tecnología, en fin. Pero aquí, digamos que por practicidad vamos a trabajar la más común, que es la elasticidad precio y la elasticidad renta. Y vamos a utilizar los 3 métodos matemáticos que hay para ello. Cuando usted revisa el texto de Mankiw, él le muestra a usted allí 3 métodos. El primero, cuando a usted le dan las variaciones. Si le dan las variaciones, usted solamente las tiene que relacionar y punto. Cuando le dan los valores del precio y la cantidad, aquí, cuando le dan precio y cantidad, hay que aplicar una fórmula que se llama la fórmula la fórmula del punto medio. Espero los que leyeron el capítulo 5 la hayan visto. Y si no, ahí está en el texto y yo también la voy a trabajar ahorita. Y si en vez de darme los porcentajes o los puntos, me dan ya las ecuaciones, como en el ejercicio 14 del taller que tenían para elaborar de oferta y demanda, si le dan solo las ecuaciones, se aplica otra fórmula y se halla la elasticidad. Entonces vamos a hallar la elasticidad por 3 métodos. El favor que les voy a pedir es que cojan su texto en su computador o si alguien ha impreso algo y lo habla en el capítulo 5 y intente identificar allí, o sea, aquí, las fórmulas para que sepa dónde están. Este está acá. Vamos a abrir el libro. Espero ustedes lo tengan también a la mano.
Lo tenemos por acá. ¿Dónde era? Acá. Ya me acordé. Acá. Vamos a abrir este. Nosotros habíamos quedado acá. Habíamos pedido el favor que hiciesen. Me voy a devolver estos ejercicios. Que hiciesen estos ejercicios hasta el 14. Yo voy a utilizar algunos de estos para aplicar elasticidad, fue lo que dije en el taller. Bueno, capítulo 5. Miren acá. Pues cuando uno entra al capítulo 5, se va a encontrar con lo siguiente. Aquí le explican lo que yo le acabo de explicar, cuál es la relación entre las variables, y la primera fórmula que le muestran es la del punto medio. Perdón, no, la de los porcentajes esta. Luego le presentan la del punto medio. Y la tercera fórmula, que es cuando nos dan las ecuaciones, no está en este texto, esas se las voy a presentar yo. Esa está en un texto más elaborado, que es el que vamos a utilizar en micro. Entonces, ahí van a estar las tres fórmulas con las cuales vamos a hallar la elasticidad. Ok. Entonces, si la elasticidad es una medida, esa medida se puede identificar o con un número o con una gráfica. Si es con un número, ya sabemos que si nos da igual a 1, es elasticidad unitaria. Si nos da igual o mayor a 1, es elástica. Si nos da inferior a 1, va a ser inelástica. ¿Qué significa que nos dé igual a 1? Lo que yo les decía hace un momento. Si la variación en el precio y la cantidad es la misma, eso va a dar 1. Ahí es elasticidad unitaria. Acá, en este punto. Acá. Entonces, si me da menor que 1 es inelástico, si me da igual que 1 es de elasticidad unitaria, y si me da mayor que 1 es elástico. Ahorita que estaba hablando acá del concepto de elasticidad, yo les mencioné los medicamentos y les mencioné también aquí el combustible, porque la sensibilidad es muy pequeña o nula, hay veces que es 0. De la elasticidad unitaria yo coloco acá que es muy difícil un ejemplo, porque eso depende del gusto de las personas, para decir cuánto dejan de consumir cuando un bien cambia de precio, o cuánto consumirían más. Y mayor que 1, los bienes elásticos, digamos que uno los podría agrupar en bienes de diversión, bienes de lujo, bienes que tienen sustitutos cercanos, porque los inelásticos no tienen sustitutos cercanos. Como usted no lo puede cambiar, lo tiene que consumir sí o sí. En cambio, en la elasticidad unitaria puede tener o no tener sustitutos cercanos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que el arroz en la economía colombiana podría ser un bien de elasticidad unitaria, porque como es la base de la gastronomía, usted puede ser que un día lo pueda sustituir por una arepa, por un pan, por pasta, por papa o por yuca, pero no toda la vida. Usted lo va a poder sustituir unas veces sí, unas veces no, porque ya estamos demasiado acostumbrados a ese producto. Entonces allí es donde se le pone número a la elasticidad. Menor que 1, igual que 1 y mayor que 1. Esto, muchachos, no incluye valores negativos. ¿Qué significa? Que si a usted le da un valor negativo, usted le debe aplicar el procedimiento del valor absoluto para que le salga positivo y hacer el análisis. Es decir, la elasticidad no te mide valores negativos. Espero que eso en este momento les quede muy claro, porque los valores negativos los vas a interpretar como si fueran inelásticos. Y resulta que el valor negativo no te va a dar porque sea insensible, sino por la pendiente de lo que estás midiendo. Y como la pendiente de la demanda ya sabemos que es negativa, entonces la elasticidad de la demanda nunca te va a dar elástica. Por eso es que hay que medirlo en valor absoluto, para medirlo sin signo.
sin signo o en su defecto con signo positivo. Eso es muy importante que lo tengan claro. Y yo por eso coloco una nota acá. Recuerde que la elasticidad se analiza en positivo. Ejemplo, elasticidad precio de la demanda, cuando le da a usted menos 1,3, no se refiere a que sea negativo por inelástico, sino que el negativo es por la pendiente de la demanda, repito. Cuando se analiza en valor absoluto, es decir, se mete entre las barras y se saca positivo, como lo han hecho en cálculo, el bien realmente es elástico. Ahora, este sí es menor que 1. ¿Por qué? Porque aunque se cambie de signo, me va a quedar 0, algo. Es menor que 1, por tanto es inelástico. Y este se mete a valor absoluto, te sale 1 y por lo tanto es un bien de elasticidad unitaria. Unitaria. Listo. Entonces, esta medición numérica se relaciona con el 1, mayor que 1, igual a 1, menor que 1. Pero la variación gráfica está en el texto. Miren aquí. El texto trabaja las elasticidades gráficamente. ¿Cuál es el grado de inclinación de una curva de oferta y de una curva de demanda? Esta de acá son las elasticidades precio de la demanda. ¿Cómo interpreto yo la elasticidad precio de la demanda? De la siguiente manera. Tener esto de acá, muchachos, es decir, ¿cómo afecta la demanda un cambio en el precio? Esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo interpreto este título? Es ¿cómo afecta la demanda el cambio en el precio? ¿Listo? Entonces, la elasticidad mediante la inclinación me va a decir qué tan elástica o inelástica es. Miremos esta gráfica de acá, muchachos. Esta es una gráfica de demanda. Si yo me encontrara con esta gráfica, ¿cómo la interpretaría? Esto sí más o menos lo deben saber porque esto lo vimos en la clase pasada. ¿Qué significa esto? Esto es una gráfica de demanda. Tener una gráfica de demanda, ¿qué significa? Si yo veo esto, ¿yo qué voy a entender aquí, muchachos? Que no, que no hay cambios, pues ¿No hay cambio en dónde? es quieta pues en su demanda. En el Es la, precio, no. la Ya. cantidad. Miren bien, muchachos. Aquí, ¿cuál no está cambiando? ¿Cuál variable no está cambiando? La cantidad, el precio sigue subiendo y la cantidad. La cantidad no cambia. La cantidad va a ser siempre 100. Bien. ¿Y el precio está qué? Está subiendo de 4 a 5. Está aumentando. Entonces, ¿cómo Eso. interpreto yo esto? Yo voy a decir, ante una variación en el precio, la demanda no varía. Esta demanda que no varía, entonces, ¿es elástica, inelástica o es unitaria? ¿Es sensible, es insensible o más o menos? Insensible. Totalmente insensible. Eso no va a cambiar. Por tanto, decimos que esto es perfectamente inelástica. Esto no va a cambiar nunca. Y un ejemplo de perfectamente inelástico, ¿qué podría ser? Profe, lo que usted dijo ahorita, la sal, no. Que es, si sube de precio, igual la cantidad que vamos a utilizar va a ser la misma, ¿no? Sí, sobre todo porque no se puede almacenar. Entonces, Es muchachos, los bienes que son perfectamente inelásticos son bienes a los que no hay que hacerles publicidad, porque no lo tienen a usted que incentivar a consumirlo, porque no es un asunto de gusto, es un asunto de obligación. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta ahí van conmigo? ¿O Sí, nada? profe. Listo. Cuando usted vea una gráfica así de una, así perpendicular al eje de las abscisas o paralelo al de las ordenadas, usted dice, eso es inelástico, eso que hay ahí es rígido, completamente rígido. Entonces, ahí tenemos ya la inelástica, listo. Perfectamente inelástica. Ahora, me voy a pasar para acá. Vamos a mirar esta de acá.
Esta está inclinada, pero no está completamente rígida. ¿Cómo puedo interpretar yo este gráfico, muchachos? ¿Qué cambió aquí? Profe, que disminuyó la cantidad y aumentó el precio. No, pero vamos en orden. ¿Qué le Ah, pasa primero? eh, Aumenta el precio, Aumenta el Al precio. aumentar Serían el los dos. precio de 4 a disminuye la 5, cantidad. hay una disminución en la cantidad. ¿El porcentaje de aumento del precio fue cuánto? el 22. 22. Exactamente. ¿Y la variación en porcentaje de la cantidad? 11%. Entonces resulta que ¿quién cambió más que quién? El precio cambió más que la cantidad. Cuando el precio cambia más que el impacto que genera en la demanda, estamos hablando de bienes inelásticos. Ese cambio realmente es menor que 1. ¿Cómo me doy cuenta yo, profe, que es menor que 1? Muchachos, muy fácil, muy fácil. Nos damos cuenta de la siguiente manera. La variación, la elasticidad, precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada, y saquen la calculadora, los celulares no son para sumar, son para llamar, con respecto a la variación porcentual del precio. Muchachos, ¿cuánto varió la cantidad en porcentaje en este ejemplo? Aquí en este que estamos trabajando. Profe, Señor, o sea que la elasticidad vendrá siendo de 0.5. pero venga, hagámoslo. Yo no sé cuánto es, venga, hagámoslo. ¿Cuánto varió la cantidad demandada? ¿En qué porcentaje? 11%. Varió en 11. Listo. ¿Y en cuánto varió el precio? El 22%. Listo. Esto en efecto me da un medio. Y un medio es 0,5. ¿Y 0,5 es mayor, es menor o es igual a 1? Es menor. O Es sea que menor. Entonces, ¿yo qué elástica. voy a decir aquí? Entonces voy a decir, la elasticidad, precio de la demanda de este bien es inelástico. ¿Por qué? Porque me dio menos que 1. Supongo que están tomando nota. Sí, profe. Listo. Entonces hágale, ya voy por agüita mientras tanto. Listo, puedo ahorrar. No, pero espera un momentico, ya voy. Listo, no, hágale tranquila. El triangulito QD es cantidad demandada, ¿cierto? Esto es variación, el triangulito porcentual de la cantidad demandada con respecto a la variación porcentual del precio. Entonces, cuando es completamente rígido, tiene completamente inelasticidad. Cuando se inclina un poco, es inelástica. Listo. Luego, se va a inclinar un poco más. Mire que ella se va acostando un poco más. Mire lo que nos vamos a encontrar acá.
Entonces acá tengo. ¿Qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué cambió acá? Aumentó el precio y también se redujo la cantidad comprada, pues vendida en un 50%. Demandada. Ok. ¿En cuánto varió el Bueno. precio 22%, y la cantidad? 22%. Ok, entonces si yo aquí digo que la elasticidad, precio de la demanda, es la variación porcentual de la cantidad demandada, tengo que poner aquí 22. Sobre la variación porcentual del precio que cambió. ¿Cuánto me da esto? La variación Uno. porcentual del Uno. precio. Es Uno. 1. Y cuando me da 1, ¿qué tipo de elasticidad tengo? Unitaria. Elasticidad unitaria. Porque como primero nos decían sábado que no estaba pensando en que este punto de hora, tanto la de texto a los Bueno, aquí en este se acuesta un poco más. Ahora, ¿qué pasó en esta de aquí? Muchachos, ¿qué cambió acá? Profe, Te cambiaron el producto. lo mismo que la otra, ¿no? Sí y no. Pues Profe, cambia el porcentaje de la elasticidad, pero también ¿Pero qué aumenta el cambió aquí? precio Aumentó el precio, listo. ¿Y qué más y, pasó? y disminuyó la cantidad demandada. Exacto. ¿En qué porcentaje cambió el precio? El precio en un 22. 22, En 22. ¿Y en qué porcentaje cambió la cantidad? en un 60. 77. Entonces, cuando el impacto es mayor que el cambio en el precio, ¿de qué estaríamos hablando? Entonces, aquí cambió en 67. Coja su celular o su calculadora y dígame cuánto da eso. 22 dividido. 0,32. Exactamente, 0,328. Eso aproximándolo 0,33. 0,33. ¿Yo cómo puedo concluir este valor? Pero ahí dice que debe de ser mayor que 1. Debe ser o mayor que 1 o menor que 1. Entonces aquí tenemos un error. Variación de la cantidad sobre variación del precio. Puse el valor donde no era. Al revés. Ajá. Sí. Es 67 Entonces, dividido da, 22. Eso exacto, da ¿cuánto da ahí? 3,04. Pues aquí es Ya mayor que 1. 67 de aquí y este 22 de aquí. Vamos a borrar este de acá y vamos a poner el valor real. Listo, ahora sí. 67 dividido 22 me da 3,045. Es Sí, mayor que 1, 3,045. ¿Cómo concluyo? ¿Qué es lo más importante Profe, acá? que la demanda es elástica Entonces aquí voy porque a es decir, mayor a uno. exactamente, entonces aquí voy a decir la elasticidad, precio de la demanda es elástica porque es mayor que 1. Ahora vemos que ya se acuesta mucho más, total que se acuesta completamente. Aquí estaríamos hablando de qué tipo de gráfica. ¿Cómo puedo leer yo este gráfico, muchachos? Profe, que el precio siempre es el mismo. el precio siempre es el mismo y la cantidad es infinita.
Entonces, a este precio usted podría o no consumir nada o consumir todos los bienes que quisiera. Aquí estamos hablando de que a este precio va a poder el consumidor consumir las unidades que quiera. Esto se asemeja a los bienes de lujo, que la gente los compra y no sabe cómo. Entonces, aquí estamos hablando de una demanda perfectamente elástica, demasiado sensible, así como que puede comprar muchas unidades, podría no comprar ninguna. Una pregunta, este es un bien de primera necesidad, un bien que se necesite para vivir. No. Exactamente. Y entonces aquí entran los bienes de lujo. Total acuerdo. Entonces, gráficamente se pueden identificar así. Gráficamente se pueden identificar así. Ahorita les voy a pasar unas fotos para que ustedes hagan un ejercicio con esto. Este mismo análisis, muchachos, se puede hacer desde la oferta claramente. En el texto, el autor hace lo mismo con la oferta. Mire, gráficamente se puede analizar lo mismo. Solamente que la oferta se va acostando hacia el lado contrario, porque como es la pendiente de la curva de oferta. ¿A quién se acuerda? Positiva, exactamente. Entonces yo aquí puedo decir, vea, esta oferta es insensible. Esta oferta no cambia con la variación en el precio. Esta cambia un poquito, entonces esta es inelástica perfectamente, esta es un poco inelástica, esta cambia en la misma proporción, por tanto es unitaria, esta cambia mucho más, por tanto es elástica, mire aquí vemos los cambios, y aquí es completamente elástica. Entonces el análisis es básicamente el mismo. Ahora vamos entonces a dedicarnos a la parte matemática. ¿Listo? Eso es lo mismo, pero solo que aumenta la cantidad, ¿cierto? Y el precio. Eso lo que es para la oferta, entonces la variación se hace al contrario. Y recuerde que como la ley de oferta dice que si el precio sube, la cantidad aumenta, por eso aquí la cantidad aumenta. En cambio, en la oferta, cuando el precio sube, la cantidad disminuye, por eso disminuía. Entonces, vamos a mirar aquí la parte matemática. Y la parte matemática la vamos a mirar de tres maneras. ¿Qué pasa cuando tengo solamente los porcentajes? Mire acá el documento de Word. Si tengo los porcentajes de variación, yo sencillamente aplico esta fórmula. Estas dos. Esta, elasticidad precio de la demanda. O puedo aplicar esta para la renta. Elasticidad, ingreso o renta. Es lo mismo de la demanda. Cuando tengo los porcentajes. ¿Cómo aplicarían ustedes, muchachos, estos porcentajes para este ejercicio que plantea el autor aquí? Venga, yo busco la tablita. Vamos a buscar la tablita. Acá. ¿Cómo creen ustedes que el autor halló estos valores? Aquí le dieron el cambio porcentual, mírelo acá. Cambio porcentual de la cantidad y cambio porcentual del precio. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es la variación porcentual de la cantidad demandada cuando cambia el precio. Entonces cada uno lo dividió. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegó a este valor de aquí, muchachos? Díganme. Háganlo ahí en su cuaderno. Por precio. ¿Qué valores dividió, Dana? 200 entre 15. Exacto, y ahí le dio 200 dividido 15, le dio 13,33. 13,3. Entonces ahí ya concluyó que es elástica porque da Mayor que 1.
Perfecto. Muy bien, siga, Ana. ¿Qué dividió aquí? Después dividió 67, dividió 18. Sí, señora. Eso da 3,7, da mayor que 1, entonces concluye que es elástica. Eso a mí en la calculadora me da 372 y da elástica. Siga. Dividió 60, 40 sobre 22 y eso dio 1,8. Da 1,10, mayor que 1. 1,81. 1,81, entonces eso concluye que es elástico también. Muy bien, y acá. 29 dividido 29 da 1, entonces concluye que es elástico unitaria porque siempre pues, es igual a 1. Es igual a 1. Luego. 22 dividido 40, eso da 0,55. 55, sí, señora. Y concluye que es inelástica porque es menor que 1. Muy bien, exactamente. Ahora, ¿qué más hizo? Listo, 18 entre 67, eso me da 0,26. Es menor que 1. Sí, señora. Es menor que 1, entonces también concluye que es inelástico. Muy bien. Y también 15 sobre 200, Ujú. eso me da 0,075. Sí, señora. Da menor que 1, entonces también es inelástica. Muy bien. Ahora, miren los valores que tenemos aquí. Entonces yo aquí podría concluir que mientras más alejado es más perfecto. Más perfecto, ¿qué significa? Que de aquí para arriba yo podría decir que mientras más alejado esté de la unitaria, podríamos tender a perfectamente elástica, ¿cierto? Y de aquí para abajo podría tender a perfectamente inelástica, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ahí es donde se aplica la fórmula esta. La fórmula variación porcentual de la cantidad cuando cambia el precio o cuando cambia la renta, cualquiera de las dos. Ahí se utiliza este ejemplo. Entonces, venga muchachos, vamos a mirar este ejemplo que yo tengo aquí. Si quieren tomar nota, háganlo, pues porque nos sobra, ¿no? Encontrar la elasticidad cuando tengo porcentajes de variación. Ejemplo, suponga que ante un aumento en el precio de los medicamentos para la gripa, dada la situación actual, fue de 25%. Un aumento en el consumo de estos fue un 50%, aproximadamente. Y un aumento en los ingresos de la población fue de solo 6%. Identifique cómo es la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad de ingreso de la demanda. La elasticidad precio de la demanda, variación de la cantidad cuando varía el precio. Me da 2, la concluyo. La elasticidad precio de la demanda en este caso es elástica, muy alta, perfectamente elástica. Significa que ante una variación del precio la demanda se duplica. ¿Qué pasó con la elasticidad de ingreso? ¿Cuánto varió la cantidad demandada? 50%. ¿Y cuánto varió los ingresos? Solamente el 6%. Una pregunta, ¿cómo la elasticidad de ingreso? Me da 8,33. La elasticidad de ingreso renta de la demanda es perfectamente elástica, porque la demanda aumentó en 8,33 veces más que el ingreso. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? La siguiente forma de medir la elasticidad es cuando tenemos las ecuaciones con las que vamos a hallar el equilibrio. Entonces le voy a explicar la fórmula y les voy a explicar el ejemplo y les pongo un ejemplo.
La fórmula de elasticidad dice, la elasticidad es la variación porcentual de la cantidad demandada cuando cambia el precio por el precio sobre la cantidad. Lo que a uno difícilmente le dicen en el libro, que uno termina intuyéndolo con los días, es que este precio de equilibrio, este precio es el precio de equilibrio. Por eso hay que hallarlo. Y esta es la cantidad de equilibrio. Por eso hay que igualar. Entonces, recuerden que nosotros habíamos identificado dentro de las ecuaciones de oferta y demanda las siguientes características. El valor que acompaña la variable es la pendiente, este es M. En este ejemplo es para la demanda 266 negativo y para la oferta es 240 positivo. Ahora, ¿para qué necesitamos nosotros la pendiente? Esta variación que tengo aquí en verde, este verdecito, voy a poner esto en ese mismo color para que no se les vaya a olvidar. Este es la pendiente. Esta parte de la fórmula se llena simplemente con el valor de la pendiente. Solamente con el valor de la pendiente. Entonces, por eso debemos aprender a identificar dicha pendiente Lo que en pero la le pregunté ecuación. ¿Cómo, Ana? Yo ya pregunté. Bueno, Dale, la sí. hice muy rápido, me quedé como igual, pero está bien. Entonces, este valor de acá lo vamos a rellenar solamente con la pendiente y esa no la da la ecuación. Si yo voy a hallar la elasticidad precio de la demanda, la pendiente aquí es ¿cuánto? $2.66 sobre 2.40. Ojo, menos 266, solamente porque es de la demanda. O sea, solamente este valor, creo que es Manuela. Solo este valor, listo. Porque este es el cambio, esta es la variación de una cosa con respecto a la otra. Si yo me devuelvo al texto, a la gráfica, vamos a ver que ese valor es el grado de inclinación de la curva, la relación entre precio y cantidad. Entonces acá, esa relación se mide con la pendiente. Entonces si me están pidiendo elasticidad precio de la demanda, este de aquí es la pendiente de la demanda. Ahora voy a poner aquí otra fórmula. Puede ser que no sea muy necesaria, pero para explicarlo de pronto sí. Voy a poner nuevamente esta fórmula, pero voy a decir, ¿qué pasa si no es la demanda, sino la oferta? Aquí sería la pendiente de quién. Sería la variación de la cantidad ofrecida con respecto al precio, sería la pendiente de la ecuación de la oferta. En este caso, ¿cuánto sería? En este. 2.40 240. Y en este. menos 2. 266. Sí. Listo. Y el precio y la cantidad de equilibrio sí son los mismos, porque eso se hallan en la conjunción de la oferta y la demanda. Para verlo más claro, vamos a hacer este ejemplo. Me gustaría mucho que ustedes lo hicieran a mano, yo ya lo tengo hecho, pero me gustaría que intentaran practicar allí. Vamos a igualar estos dos valores. Tengo como ejemplo la cantidad demandada igual a 3.550 menos 266p. Y la cantidad ofrecida 1.800 más 240p para hallar cantidad de equilibrio y precio de equilibrio. Allí, para hallar los equilibrios, arrancamos del supuesto de que estas dos van a ser iguales. Por tanto, las igualo, ¿no? En esta igualación voy a pasar este valor que está restando aquí a sumar. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, profe. Entonces, este de acá, pues yo aquí me estoy devolviendo por lo mismo. Este está acá, ¿sí o qué? Y este lo paso para el otro lado. Entonces yo voy a juntar los P, este con este, y voy a juntar este con este. Entonces al juntar estos dos, me quedan aquí. Y al juntar estos dos, me quedan acá. La suma de estos dos me da 506P.
Y la de estos dos, que es una resta, me da 1750. Este que está multiplicando pasa a dividir. Por tanto, el precio me va a dar 3,46. Este voy a mirar si queda así o es un decimal periódico o no periódico. 1750 dividido 506 me da 3,45849. Yo ahí lo redondeé. A mí no me gusta redondear, a mí me gusta trabajar con los valores exactos. En ese orden, para yo hallar el equilibrio, yo no trabajo con este valor. Yo trabajo con este, para que me dé mucho más exacto. Entonces yo cojo el valor de P y lo sustituyo en cada una de las ecuaciones. En esa sustitución de cada una de las ecuaciones, yo lo pongo en este caso aquí, el fraccionario, y en este caso aquí, y lo meto a la calculadora. Claro, ustedes deberán hacerlo en el papel, pero en la calculadora quedaría así: 3.550 menos 266, abro paréntesis, meto el valor en fraccionario del precio. 1750 fracción, 506, cierro, y me da 2630. Este de aquí me da 2630. Y bien exacto me da 1630.039. Y sigue pues. Voy a reemplazarlo acá. Entonces me queda 1800 más 240, abro paréntesis, 1750, fracción 506, cierro paréntesis, igual me da 2630,039. Me da exactamente igual. Muchachos, si lo hacen con este valor, les va a dar aproximado. ¿Van ahí conmigo en el equilibrio o lo están haciendo para darles un tiempo? Profe, yo lo estoy haciendo. Mejor, dale. Profe, yo también. Perfecto. Si tienen alguna dificultad, me cuentan. Profe, en la de la demanda queda 2630.4. ¿Tú lo hiciste con el fraccionario? Sí, Con con el el decimal. 3,46. Sí, queda más o menos así. Haz la otra para que veas la diferencia. Pero está bien. Profe, qué pena, ¿me repites cómo sacaste el valor de los 2630.039? Yo cogí este P, Miguel, en fracción y lo reemplacé acá. En esta P y en esta. Entonces en la calculadora lo metí derecho. 1800 más 240, abrí paréntesis. Metí esta fracción, cerré paréntesis y le di enter. Profe, y el de la cantidad ofrecida me da 29.64. Si ves que te da muy cercano, pero no te da igual. Sí. Es por los numeritos fraccionarios que se pierden al redondear, pero ese ejercicio está bien. Profe, Señora. o sea que tiene que dar lo mismo.
Pues a ver, lo mejor para mi mente psicorrígida es que quede igualito, pero si no da igual, pues quede muy cercano si el procedimiento está bien aplicado, ¿sí me hago entender? Porque si a usted, por ejemplo, le da una diferencia en 100 unidades, uno dice, no, venga, eso no es el equilibrio, pues ¿cómo? Listo, profe. Yo, por ejemplo, pero le digo, yo cuando empecé a trabajar con el tema del fraccionario, me di cuenta que podía tenerlo exacto. Y ahí ya, a mí ya me gustó más. Entonces yo siempre lo hago así, yo. Listo, hallamos la pendiente, hallamos la elasticidad, muchachos. Entonces, QE sería lo mismo que PE, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, para hallar la elasticidad precio de la demanda, este valor de aquí, hagan ustedes, este lo reemplazas por la pendiente. Y este por el precio de equilibrio y este por la cantidad de equilibrio. ¿Cuánto es la pendiente de la demanda, perdón? Menos 266. Bueno, listo. Por, abro un paréntesis, por, bueno, por, es que este puntico a mí no me queda chévere acá. El paréntesis dice precio de equilibrio, ¿cuánto fue? $3,46. Muchachos, Sí, profe. listo. Y la cantidad de equilibrio fueron 2.630. ¿Cuánto da ese valor? Profe, yo me perdí de ahí en ese Creo que 3.41. Es que este es el precio de equilibrio. Esta es la división entre 1.750 y 506, el precio de equilibrio. Ah, ya, ya. Gracias. Entonces, menos 266 la división de QD por P. Este de aquí es la pendiente, que es la variación entre la cantidad demandada y el precio. Este valor te lo da la ecuación. 3,46 sobre 2.630. Chun, chun, chun. ¿Cuánto les da esa elasticidad? Profe, a mí me da menos 0.3499. Listo. ¿Qué le hacemos a ese valor, Manuela? ¿Aproximarlo qué? Recuerde que dijimos, ¿qué problema tiene la elasticidad con los signos? Haga memoria. Ah, sí, profe, eso tiene que ser positivo. Hay que aplicarle Lo el valor metemos absoluto. al valor absoluto y me sale como 0,3499, ¿cierto? Sí, señora. Entonces es mayor, menor que 1 o igual. Menor que 1. Exacto. Por lo tanto es, Elástica. ajá, ¿sí? Ojo. La elasticidad a precio de la demanda es menor que 1, ¿es cuál? Elástica. ¿Es qué? Elástica. Muchachos, no hemos entendido Profe, nada. perdón, inelástica. Inelástica. Elástica. Mayor que 1, Menor elástica. que 1. Mayor que 1 elástica igual a 1 de elasticidad unitaria. ¿Listo? Hagamos juntos la de la oferta para que vamos afinando. Eso tampoco es una cosa de un día. ¿Cuál es la pendiente de la oferta? 240. Muy bien. Listo. Por precio de equilibrio. 3,46. Señora. Sobre, 2,630.032. no, 2.000.
2.630,039. Sí, señora. Listo. ¿Cuánto da eso? Se pone completo en la calculadora, se puede poner así 2.630. Sí, 2.630 está bien. 240, abro paréntesis, 3,46, fracción. 2.630, cierro paréntesis. ¿Cuánto me da? Profe, a mí me da 0.35. Listo. Y ese lo meto a valor absoluto, ¿sí o no? ¿Y por qué? No, porque está positivo. Listo. Mayor, igual o menor que 1. Sería menor que 1 y Por tanto, inelástico. es inelástico. Y si tuviese que comparar ambas, ¿cuál es más inelástico? ¿Pero cuánto te dio la de Pero la EP? demanda no. ¿Cuánto da la elasticidad de la demanda? 0.34. ¿Y cuánto la de la oferta? 0.35. Entonces, Profe, ¿cuál es más entonces la de la inelástica? oferta es más, no, La más chiquita es más inelástica, la más tendiente a 0. La más O sea, la tendiente a demanda. 1 es más elástica, exactamente. entonces la demanda. Sí, es la de la demanda, yo es que no sé. No, la de demanda no era 0,34. A ver, 3,46 sobre, venga, yo la vuelvo a hacer, es que yo la borré. La de la oferta me da 0,31 Ajá. y la de la demanda me da, Es menos Profe, 266. 0.31 o 0.35. no, A no, mí me no, da 0,31. 0,31 está. Revise, Manuela, porfa. Profe, a mí me da 0,31. Sí, por eso necesitamos que Manuela revise para que no nos vaya a perder. La de EP de Profe, a mí gas. eso me da 0.35. Yo no sé No, ni por por qué. el Chira, 240. Sí. Abre paréntesis, 3,46, no 346, 3,46 sobre 2.630. Cierre paréntesis. Ah, sí, señora. Ok. Y la de arriba da Profe, venga, una preguntita. 0,39. Espera un momentico, Manuela. Dime, Dana, ¿la de arriba cuánto? 0,349. Entonces Exacto, sería entonces ese. la demanda es más elástica, la oferta es más inelástica. ¿Quién iba a preguntar algo? Profe, yo. Dime. Porque entonces yo me estaba equivocando porque yo ponía 240 por y el paréntesis. Por y abre paréntesis. Claro. No, entonces ahí me da 0.35. No, ni por chiras. Más es en sacar la calculadora, listo. Yo la saco. No pasa nada. Profe, sino que es que si no me pierdo Tranquila, después. venga. Emulador de SK. Ah, nervios. Emulador. Chururú. Que pasa es que yo ando con este que ya le tengo es miedo porque con esa bloqueada que se pegó, tuvo que formatearlo y gastarle ayer todo el día. Yo ayer no pude trabajar con este aparato así. Pero bueno, a veces pasa. Vamos a hacerlo acá. Y quedó bueno, pero quedó un poquitín lento. Entonces, bueno. Voy a dejar de compartir un momentico a ver si esto qué. Si esto abre. Bueno, oigan a esto. Profe, espere, ya Hola, sé que me estoy equivocando. mija. En el punto de división en el paréntesis puse un por. Si pongo un por me da más. O sea, me da un 35, un poco decimales. Pero ya puse la división y me dio 0.3157. Es que es dividido. Sí. Ahí fue error de operación mía. Qué pena, profe. No te preocupes, yo voy a aprovechar para bajar acá este coso para que me abra el emulador en adelante, porque como todo se descargó, pues vaya descargando ahí mientras tanto. Vamos a volver a compartir acá. Instálenlo pues. Ok. Cerremos este y volvamos acá. Muchachos, hacemos un ejercicio.
Hagamos el ejercicio 14. Coja el ejercicio 14 que debía ser para hoy, pues para hoy no, para estudiar, y vamos a aplicarle la elasticidad, véanlo acá. Cojamos estas dos ecuaciones. Esta. Y vamos a hallar con estas dos ecuaciones la elasticidad de oferta y la de demanda, listo. Muchachos, eso es claro. Sí, profe. Listo, entonces yo voy a darles 10 minuticos y me voy a parar que me estoy durmiendo. Voy a ir a hacer un café. Mientras tanto, en 10 minutos vuelvo. Pero qué pena, QO es lo mismo que QS, ¿cierto? QO es lo mismo que QS. Lo que pasa es que a mí no me gusta la O porque hay gente que se confunde como si fuera cero. Y entonces QS, como en inglés se escribe, sabe, sale, vender o sal de ofrecer, entonces yo la utilizo con QS de oferta. Voy a pausar esta grabación. Háganle que ya vengo. Cuando nos dan, muchachos, ya no, cuando ya nos dan son los puntos, utilizamos una cosa que se llama el método del punto medio o el método del arco. El método del punto medio y el método del arco fueron unos métodos con los cuales aquí hallaron estas variaciones en las gráficas que trabajamos. Mire lo que pasa aquí, muchachos. Pónganme mucha atención para que entiendan este concepto. La pendiente es lo mismo que la elasticidad, lo acabamos de ver en las ecuaciones. ¿Y qué es una pendiente? La relación de una variable con la otra, el grado mediante el cual cambia, el grado de inclinación. Entonces aquí, por ejemplo, para poder decir que hubo un cambio de una con respecto a la otra, se halló un valor promedio entre este y este punto. Este es el límite superior y este es el límite inferior. El método del punto medio me ayuda a aproximar la variación en la mitad de este arco. Porque como esto es una curvita, y como me doy cuenta yo que es una curva, le voy a acercar el libro. Si yo le acerco a usted el libro de esta manera, usted podrá darse cuenta que esto aquí es una curva. Y al ser una curva, mire, y al ser una curva, la pendiente no es constante, el grado de variación es cambiante. Entonces, en el método del punto medio me ayuda a promediar los cambios en esta parte, de aquí hasta aquí. Por eso se debe utilizar ese método, por eso. ¿Eso es claro, muchachos? Hola. Profe, ¿Es claro por qué debemos utilizar ese método? Sí, profe. Listo. Ahora ustedes me van a hacer un favor. Van a coger su libro y se van a leer la parte del punto medio antes de que yo se los explique. Tenemos suficiente tiempo y debe quedar muy claro porque ese es el método más utilizado. Y guerra avisada no mata soldado. El que lo entendió, ¿o no, Manuela? Sí, señora. ¿Qué entendió? Cuénteme. Profe, ¿cuál método es que es? Me lo repite, por favor. Del punto medio. ¿Qué entendió, Manuela? ¿Que sale en el parcial o qué? Y en la vida. El parcial es lo de menos. Ese es el más utilizado en la vida. Por eso hay que leerlo bien. Y es este. Entonces, véalo aquí. Método del punto medio. Entonces, yo les voy a dar un par de minutos para que lo lean. Está en la página 91.
Muchachos, nos vemos aquí a las 3:10 con el método del punto medio leído y la fórmula escrita. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo, gracias. Lo podemos aplicar. Muchachos, ¿están? Hola, profe. Profe. Profe, sí. Listo. Entonces acá, la fórmula del punto medio dice que la elasticidad precio de la demanda o de la oferta, cualquiera de los dos, es la variación porcentual de la cantidad, pero aquí la variación porcentual la vamos a hallar de un punto máximo a un punto mínimo, de un extremo a otro extremo. Y eso es el extremo superior menos el extremo inferior sobre el superior más el inferior dividido 2. Lo mismo para el precio, desde el extremo superior al extremo inferior. Entonces, el extremo superior menos el inferior sobre el superior más el inferior dividido 2. Yo voy a mirar si acá puedo hacerle un cambiecito a esta fórmula que me quede un poquito más estética, a ver si algún día podemos ir cuadrando. Ah, me mueve todo, ¿no? Si puedo ir cuadrando como este asunto, aquí no me da para ponerla chiquitica. Bueno, luego la organizo. Vamos, entonces, siendo esta la fórmula, esto me da la variación de la cantidad demandada sobre la cantidad de variación del precio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a hacer la primera parte de este ejercicio, que en el texto que ustedes tienen en este momento, les voy a decir cuál es, porque el que hay ahí es de la edición siguiente, pero es el mismo. Es para que ustedes se guíen y sepan exactamente qué vamos a hacer. Mire acá, vamos a trabajar con el ejercicio número 2 de la elasticidad. Yo voy a hacer la primera parte con ustedes, vamos a hacer este. Y ustedes ahorita hacen este. Y concluimos, listo, nos da el tiempo justo. Entonces, dice así. Suponga que viajeros de negocios y vacacionistas tienen la siguiente demanda de boletos de avión de Nueva York a Boston. Listo. Entonces, el precio del boleto es este. La cantidad demandada de boletos para viajeros de negocio es este. Entonces, el punto A dice, al modificar el precio de los boletos de 200 a 250, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda para viajeros de negocio? Entonces, ¿cuál es P1 ahí, muchachos? P1 es el primer precio que se tuvo. ¿Listo? O sea, 200. ¿Van conmigo? Sí, profe. Y el siguiente precio, P2, es este, 250. Entonces, de aquí a acá. Por tanto, la cantidad demandada es la que corresponde a 202.000 y a 250.900. Recuerden que por ley de demanda, cuando el precio sube, la cantidad se disminuye. Entonces, para trabajar con esos valores, entonces, P1 es 200, P2 es 250, cantidad demandada 2.000, 1, cantidad demandada 2.900. Aplico la fórmula. Mire acá. Q2 es 1.900, Q1 es 2.000. Lo sumo me da 3.900 dividido 2. Y acá es 250 menos 200. Luego 450 dividido 2. Entonces acá me da menos 100, 3.900 sobre 2, 50, 450 sobre 2. Aquí lo que se recomienda es lo siguiente. Primero resolver el denominador de ambos. 3.900 sobre 2 es 1.950. 450 sobre 2 es 225. Y en este punto, hola. Es que no entendí, o sea, yo sí entendía dónde sacaste P1 y P2, pero no entendía dónde sacaste 2.000 y 1.900. Del valor que hay al lado, que son las demandas. Lo que corresponde. ¿Cómo se lee este cuadro,
Muchachos, cuando el precio es 200, yo compro 2.000 boletos. Entonces, P1 y Q1. Cuando el P es 250, compro 1.950. P2, Q2. Ah, listo. Gracias, profe. Ok. Con mucho gusto. Entonces, acá. Sigamos. Entonces, miren acá. Aplico ley de la oreja. Producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, el producto de los extremos va aquí. Y el producto de los medios va aquí. Pero si uno de los dos es negativo, esto todo es negativo. Entonces, producto de medios, 100 por 225. Me da 22.500, véalo ahí. Y 1.950 por 50. 97.500, véalo aquí. Y la división de 22.500 dividido 97.500 me da menos 0,230. Lo meto a valor absoluto y me sale positivo. Como es menor que 1, tengo que decir que la elasticidad precio de la demanda de los boletos para viajeros de negocios inelástica. ¿Listo? ¿O están copiando, supongo? ¿Cómo tiene el valor absoluto? ¿Cómo lo haces? Mira, lo meto entre los barrotes y lo saco positivo. Ah, bueno. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. Muchachos, ¿ustedes están escuchando? Profe, sí. Oiga, les digo pues que o volvemos presencial o yo creo que más de uno aquí se va a enloquecer. Qué soledad tan espantosa la que se genera en estos espacios. Entonces, les recomiendo que apliquen esto haciendo el de vacacionistas y si quieren compartir conmigo los resultados, muy bien, y si no, no pasa nada.
Profe, sería Hola. el mismo precio, pero variarían las cantidades. Sí, claro, porque ya es para la oferta. Ahí uno ya lo que empieza a intuir es que la ley de la demanda, de la oferta, dice que si el precio sube, la cantidad también. Entonces cambian las cantidades solamente. Listo, profe. Ok. ¿Cómo van? Profe, ya estoy terminando. Listo. Profe, a mí me dio 1.28. 1.28. Bueno, yo no lo estoy haciendo. Esperemos a ver qué les da a los demás y ahí comparamos. Profe, a mí también me dio 1.28. Profe, a mí Ok, también. listo. ¿Cómo lo podemos concluir? Profe, es elástico, ¿no? Es elástico. Entonces, ¿cómo sería la conclusión completa, muchachos? La elasticidad, precio de la demanda de los violetas. Sí, Perdón, de los de los boletos. de los boletos de Para vacacionistas
Es Sí. de 100. Ah, bueno, perdón, es elástica. Es elástica, listo. Y si comparamos vacacionistas con viajeros de negocios, ¿cuál es más elástica y eso qué significa? Profe, sería más elástica la de los vacacionistas, porque es 1.28 y la de los otros es 0.230. ¿Qué implica que sea más elástica la de vacacionistas? A ver, hablemos de ese tema. ¿Eso cómo se puede interpretar? ¿Yo qué entiendo allí, muchachos? Profe, que una cosa son los negocios, otra cosa son las vacaciones. Pues si sube, usted decide si hizo una de vacaciones, pero los negocios, Son los pues hay que negocios. Entonces uno en las vacaciones puede utilizar ¿qué figura? La de los bienes ¿qué? de lujo. Sustitutos. Ah, bueno, sí. De los bienes, ojo, los bienes inelásticos difícilmente tienen sustitutos. Los que tienen sustitutos son los de tendencia elástica. ¿Y a largo plazo los bienes tienden a tener sustitutos o no? ¿Qué piensan Pero qué ustedes de pena, eso? ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio la de la 1.28, última? 1.28 no fue. Sí, sí. Ah, listo. ¿A largo plazo los bienes tienen tendencia a tener sustitutos o no? Profe, yo creo que sí. Claro, porque la gente va innovando. Entonces, a largo plazo los bienes tienden a ser elásticos o inelásticos. Elásticos. Exacto, muy bien. No lo dije yo, lo dijiste tú y eso es cierto. Entonces, muchachos, con esto la invitación es, leas el capítulo, revise lo que trabajamos hoy y revise los ejercicios del final del capítulo, que hay unos muy interesantes. Podemos proponer tranquilamente otro taller, bien sea miércoles o viernes, preferiblemente viernes en la mañana, por ahí tipo 9 o 10 de la mañana, o lunes, para que revisemos oferta, demanda y elasticidad. Listo, este tema lo voy a parar aquí. Yo creo que con esto es suficiente. Ahora quiero saber si hay alguien que ya haya empezado a trabajar en la exposición y tenga alguna pregunta. Profe, pero es que no tenemos los temas. No, Profe, no nos han dado los temas todavía. no. Entonces no faltan sino ustedes, porque todo el resto del mundo ya tiene temas. Entonces tome nota. Y no tenemos grupo tampoco. Grupo sí, pero tema no. Ah, ¿cómo así? No, explícame eso porque me perdí. Profe, la clase pasada había dicho que mandaba los temas a más tardar el miércoles. Y no los mandé. Listo. Ujú. Entonces, cojamos la lista y empecemos a asignar temas. Para que entonces vayan preguntando. Grupo 1, el grupo de Ani, Señora, que usted está con Manuela y con Jeffrey, ¿cierto? Y con José. sí señora. Listo, competencia perfecta. Listo, profe. Ya le voy a explicar qué debe consultar, listo. El grupo de Dana, que está con Juan Profe, ¿cuál Fernando. Dana? Dana Zapata, que está con Juan Fernando, con Manuela Vázquez. Ustedes son solo 3. Según esto, sí. Sí, profe. Listo. Ustedes van a trabajar competencia monopolística. Listo, profe. Gracias. Listo. El grupo 3, el de Diana Carolina Jaramillo.
Diana no está. A Julián Alberto de pronto. Laura Andrea Saldarriaga. O Luisa Fernanda Córdoba. Son ellos 4. Hola, profe. Listo, Luisa. Entonces, ustedes son competencia. A ver, perfecta, competencia monopolística. Ustedes son monopolio. Bueno, profe. Listo. Grupo 4, el de Brian. Con Juan Diego. Sí, Profe, profe. hola. Con Miguel y con Santiago. Ustedes son duopolio. El grupo 5, el de Dana Durango. Con Esteban Rodríguez, con Isabel. Sí, profe. Con María José. Ustedes son oligopolio. Y el grupo 6, Caterín, con Luciana, con Wendy. ¿Hay alguno acá? Profe, sí, señora. Listo. profe. Monopsonio. Profe, ¿me repite, porfa? ¿Cómo? Monopsonio, con P. Monopsonio. Se lo deletreo. M-O-N-O-P-S-O-N-I-O. Monopsonio. Entonces, el grupo de Ani. El grupo 1, entonces, voy a aprovechar para llamar a lista. Entonces, Ani está, ¿cierto? Yo la vi por ahí. Sí, señora. José está. Sí, señora. Está también Manuela García Presente, profe. y Jeffrey Vázquez. Muchachos, ustedes van a Hola, consultar. profe. ¿Qué es competencia perfecta? ¿Cuáles son las características de la competencia perfecta? Si hay o no barreras para entrar a ese mercado. Si las hay, ¿cuáles? Y si no, argumentar por qué no. Y un ejemplo de la vida real, del contexto cercano de la competencia perfecta. Yo les voy a pedir un favor. Quiero ejemplos reales, no ejemplos sacados de los libros, por una razón. Porque los libros envejecen y las cosas cambian. Lo que hace mucho tiempo era, hoy ya no es. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que consulten libros, no en blog, en libros. Arme su exposición y si tiene alguna duda me pregunte y cuando tenga el ejemplo, que tenga claro lo teórico, con mucho gusto conversamos y si me toca ayudarle antes de exponer, yo le ayudo para que haga una buena exposición, pero ya dentro de la exposición ese cuento de, profe, es que esto yo no lo entendí, ahí lo dejo morir porque esa no es la exposición mía, es la exposición de ustedes. Entonces me debe consultar antes y yo con mucho gusto le digo, ese ejemplo le aplica, no le aplica, ese por qué sí, ese por qué no, para que diga cuáles son las características y aprendamos acá a diferenciarlo, a ojo. Pero eso solo es la de competencia completa, ¿cierto? Esa es la de competencia perfecta. Listo. La siguiente. Competencia monopolística. Aquí está Dana Zapata. Sí, profe. Juan Fernando Montoya, ¿estás? Profe. Y Manuela Vázquez está. Sí, profe. Listo, ustedes van a trabajar competencia monopolística, no monopolio, competencia monopolística. Son dos cosas distintas para que no se vayan a confundir. Vuelvo y repito, libros, ¿qué vas a consultar? Concepto de competencia monopolística, características, barreras de entrada y salida a ese tipo de competencia y un grupo de productos que cumplan con esas características. ¿De acuerdo? Profe, ¿me repite, por favor? ¿Qué, mija? Barrera de entrada y salida de qué? Concepto, características, barreras de entrada y salida de ese mercado y un grupo de productos que me ejemplifiquen la monopolística. Listo, profe. Diana Carolina Jaramillo está. Hola, profe. Hola, está por acá Julián.
Laura Andrea Sandarriaga, ¿estás? Profe, ya estaba, pero se le cayó la llamada. Y estará Luisa Fernanda. Soy yo. Listo. Ustedes son monopolio, ¿cierto? Concepto Sí, de profe. monopolio. Características del monopolio. Barreras de entrada y salida al monopolio. Y me van a exponer 4 tipos de monopolio. Ya le voy a decir cuáles. Natural, monopolio natural. ¿Estás tomando nota? Sí, profe. Puro, monopolio puro. Mixto o artificial. Y el cártel. No cartel, cartel es un aviso. Y el cártel. Cada Listo, uno de estos me va a decir por qué es puro, por qué es natural, por qué es mixto y por qué es artificial. Y un ejemplo para cada uno de la vida real. Duopolio, Brian. ¿Estás? Sí, señora. Juan Diego, ¿estás? Sí, profe. Miguel Ángel, ¿estás por acá todavía? Profe, Santiago, Sí, por acá. listo, ustedes van a trabajar el duopolio. Concepto de duopolio, características, barreras de entrada y de salida. Un ejemplo del contexto cercano y los aportes al duopolio de. ¿Qué dijo frente al duopolio Cournot? Me lo deletrea, por favor. C-O-U-R-N-O-T. Gracias. Stackelberg. S-T-A-K-E-L-B-E-R-G. Cournot, Stackelberg y Bertrand. B-E-R-T-R-A-N-D. Entonces, duopolio, concepto, características, barreras de entrada y de salida y los aportes al duopolio de Cournot, Stackelberg y Bertrand. Cuando usted esté buscando los aportes al duopolio, los va a encontrar también para el oligopolio. Pero es que el duopolio y el oligopolio son muy parecidos, entonces no hay ningún problema, eso te sirve a ti. Oligopolio, Dana Durango. Hola, profe. Hola, Esteban Rodríguez, ¿estás? La profe. Isabel Barrientos, ¿estás? Sí, profe. Y está María José. Sí, profe. Listo, ustedes van a consultar el oligopolio. Concepto, características. En las características me van a buscar hasta cuántas empresas se considera oligopolio. Ese dato sí existe, pero hay que buscar en los libros. Repito, concepto, características, barreras de entrada y de salida. Un ejemplo de oligopolio de la vida real. Sí, y el equilibrio de Nash aplicado al oligopolio. La vida de Nash es la que relatan en una película que ustedes ya se debieron haber visto, que se llama Una mente brillante. Él era Nash. Una pregunta antes de que siga. Señor. ¿La que se refiere con barreras de entrada y salida? Que como estamos hablando de mercado, ¿cierto? Hay barreras, en algunos de esos hay barreras para entrar, no es fácil entrar. Y no es fácil salir. Entonces la pregunta, cuando yo digo barreras de entrada y salida es, esa estructura de mercado que usted está consultando, ¿tiene barreras para entrar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y si las tiene, ¿cuáles son? Porque hay unos que no la tienen y hay otros que sí y son muy fuertes. Contestada la pregunta.
Sí, profe, gracias. Listo, no, a ti por preguntar. Oiga, todo el mundo se ha visto enfrentado a esto, todo el mundo, porque esto es un trabajo de todos los que pasan por aquí. Y usted es el primero que pregunta. Me encanta eso, porque más de uno se va a buscar a ver con qué encuentra. Excelente. Bueno, el grupo 6. Caterine, ¿estás? Profe, ¿me puedes decir, porfa, qué sigue el equilibrio de Nash aplicado al oligopolio? Nada. Ah, listo, profe. ¿Qué gracias. dijo Nash del oligopolio ya? Ah, listo. Ok, Gracias. Caterine Pineda, ¿estás? No estás. Profe, sí, yo sí estoy. Ah, eso sí, no me hagas dudar. Bueno, y están tus compañeros, Luciana está, Sí, señora. y Wendy, No, Profe, profe, creo que ya le tocó salirse. y Jenny. No, ella no, yo no No la está. conozco. ¿No la conocen? Pilas, que están con Sí. ustedes en el equipo, pilas, las deja tiradas. Ahora no vayan a cargar a nadie, el que no aparezca, hablen para ponerle cero y se fue. Sin problema. Ahora no hay tiempo para cargar a nadie. Esto bien estrecho, uno haciéndole trabajo a los otros. Bueno, monopsonio. Concepto. Profe, Señora. es que ella nos dice un tema. Nos dice el tema. Ah, sí, monopsonio. Exacto. Qué pena con usted. Tranquila. Características. Concepto, características. Barreras de entrada y de salida. ¿Sí? Y un ejemplo de la vida real. Y ojo con ese tema, que ese tema tiene un problemita muy aburrido. Y es que hay muy poquita información de él, entonces hay que buscar mucho para poderlo armar. Hay quien lo ve tan chiquitico, es más difícil que un tremendo. Entonces, ojo, y además también hay mucha basura en internet que desconfigura lo que es el monopsonio. Y yo, muchachos, tengo un defectico muy aburrido. Como llevo tanto tiempo trabajando en lo mismo, yo ya me sé en la red. Entonces, cuídese mucho para que no vaya a cometer los mismos errores de los demás. A medida que vayan consultando, si van teniendo dudas por el chat grupal, con todo gusto pregunte, que apenas pueda se le responderá. ¿De acuerdo? Profe, Señor. Gracias, una profe. pregunta. Sí, señor. Pues, aparte del trabajo escrito, para la hay que, pues, aparte del trabajo escrito, hay que realizar una presentación para la exposición, ¿cierto? Hay que exponer para que le cuenten a los compañeros. Profe, el trabajo escrito tiene que ver con normas APA. Con normas APA en referenciación, o sea, referenciar en normas APA, pero el trabajo escrito no es una cosa grande, muchachos. Es una cosa pequeña porque la información no es muy abundante, porque los temas son muy chiquitos. Cuando empiecen a buscar, se van a dar cuenta que ustedes van a decir, esto tan chiquito, esto se expone en 10 minutos, así es. Así es. En ese orden de ideas, entonces el informe debe ser cortico y la exposición tampoco debe ser muy larga. No se meta con gráficas, porque no hace falta tener gráficas para explicar esta estructura. Si se mete con una gráfica es porque es capaz de exponerla, para que después no me suelte el chicharrón a mí. Profe, que no la entendí. Si la pones porque la va a explicar. Si no la va a explicar, déjela en otro lado y haga exposición teórica porque no hace falta hacer exposición gráfica. Eso es claro. Y no vaya a montar a la exposición una cosa de la que usted no esté convencido. Listo. Entonces, muchachos, venga, yo no sé si nosotros, yo voy a dejar de grabar ya. Entonces, según esto,